Muy bien, queridos. Muchos hijos, a mí me pasó, y supongo que tal vez uno o algunos de ustedes se van a identificar con esto. Muchos hijos tienen padres que trabajan lejos de casa. Y salen y trabajan y demoran muchísimo por fuera de la casa. Ocurre mucho con los militares, ¿sí? Pero ellos un día regresan y esa es la expectativa, ¿sí? Sus familias muchas veces no saben cuándo regresa. Muchas veces no saben cuándo es ese momento, pero lo que la familia sí tiene es expectativa y deseos de que regrese papá a casa. El tema está en que si uno de los hijos no se portó muy bien, que digamos, puede tener preocupación. Porque cuando llega papá, entonces él va a mirar cómo se portaron sus hijos, ¿cierto? ¿Cómo se portaron? Nosotros, como hijos de Dios, también debemos tener la expectativa del regreso de Cristo. Sabemos que Él regresará un día, es su promesa. Y ya vemos que Dios siempre cumple lo que dice, no es hombre para mentir. En Él el sí es sí y amén. La pregunta es, ¿cómo se va a sentir usted ese día cuando esté cara a cara con Cristo? ¿Estará confiado en que ha vivido conforme a su palabra? O si llegara en este preciso instante, porque no se sabe el día y la hora, si llegara en este preciso instante, se sentiría perturbado porque hay algún tipo de negligencia en su vida de fe. Casi nunca como cristianos pensamos en eso. Casi siempre como que vivimos en este espacio de tiempo nomás, pero olvidamos la gran verdad, su regreso. Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a sentir delante de Él? Hoy veremos en nuestro texto qué manda el Señor. Ojo, no qué favor nos pide el Señor, qué ordena, qué manda el Señor que hagamos para que esperemos su regreso confiadamente. Porque ese es el tema, que podamos estar de Él confiados. Entonces, el texto para la prédica de hoy es un verso. Venimos predicando consecutivamente la serie de la primera carta de Juan. Y vamos a estar versículo 28 del capítulo 2. Y ahora, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y ahora, pero mire cómo empieza, hijitos. Y ahí enseña dos cosas, el gran amor. El gran amor. Es como mira, hijito mío, haz esto para que cuando regrese, en ese encuentro que vamos a tener maravilloso, tú y yo cara a cara, estés confiado, confiada y no tengas vergüenza delante de mí. Es más o menos eso. Pero hijitos tiene la otra connotación. Esto no es para todo el mundo. Es solamente para los hijos de Dios. Y ya hemos visto y sabemos que no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero todos no son hijos de Dios. Así de que este es un mensaje para creyentes. Y lo primero que hablaré es entonces de su regreso, porque ese es el gran evento, ese es el tema principal de este versículo. Su regreso.
Y para hablar de su regreso les pido el favor que vayamos a Hechos un momentico, sin perder allí la carta de Juan. Vamos a ir a Hechos capítulo 1. Está ahí después de los Evangelios. Hechos capítulo 1, después del Evangelio de Juan. Y vamos a leer versículos 6 al 11. Hechos 1, versículos, vamos a ir del 6 al 11. Están el Señor Jesús ya ha resucitado. Y está con los discípulos, ¿ya? Y en esa reunión dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, es decir, la época que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos, hablando de Cristo. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días con sus apóstoles. Todavía había cosas que enseñarle. Y Lucas, el escritor de Hechos, nos relata en este texto que estando reunidos todos vieron cómo él fue llevado al cielo por una nube. Y cuando ellos estaban allá contemplando ese evento tan maravilloso, pero a la vez posiblemente, no lo dice la Escritura, pero se fue el maestro. Posiblemente en ellos había angustia. Se fue. Y estando ellos en ese momento, se acercaron dos hombres vestidos de blanco, ángeles. Como lo que ocurrió con el joven allá en el sepulcro, sentado, cuando llegaron las mujeres a buscarle. Y estos dos hombres vestidos de blanco se acercan y les dicen a ellos algo fundamental. Una afirmación. Este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él va a regresar. Es un hecho. Iglesia, Cristo regresará, es un hecho, es una verdad. Pero muchos creyentes viven sin la expectativa de esta verdad. Como que ven su regreso solo como algo poético, algo lindo, algo hermoso. Algo muy lindo, pero que pareciera que nada tiene que ver con sus vidas. Como que, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero eso como que no me va a tocar a mí. Y déjeme decirle que tiene mucho que ver con usted. Y obviamente conmigo. Porque así como el Antiguo Testamento, Dios por medio de sus profetas anunció que Cristo vendría y vino, y lo testifica el Nuevo Testamento y todo lo que ya hemos visto, que Él cumplió y lo hizo para salvarnos. También es un hecho que Cristo regresará, pero con un propósito distinto. La primera venida de Jesús fue para salvación a todo el que cree. Y esa es la oportunidad que tenemos todos de venir a reconciliarnos con Él mientras estemos vivos y mientras Él no haya regresado.
Porque la segunda venida de Cristo ya no viene para salvación. La palabra dice que viene para juicio en 2 de Timoteo 4:1. Ya no viene para salvar, viene para hacer juicio. Y eso es algo que como cristianos tenemos que tener claro, hermanos. Ahora, ya sea que usted esté vivo cuando Jesucristo vuelva, o ya sea que usted haya muerto, usted va a estar cara a cara con Cristo. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, 16, dice que cuando nuestro Señor regrese, los muertos resucitarán. Así es que se cae esa idea posible de que diga, no, pero pues yo no lo voy a ver. No, sí lo vamos a ver. Estamos vivos o estemos muertos, porque los muertos van a resucitar y todo el mundo vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. Y si eso fuera hoy, y si hoy viniera nuestro Señor, ¿estaría usted confiado por haber vivido consagrado a Él, consagrada a Él? Ahora veamos como segundo punto el mandato de Juan. Ya vimos que Él va a regresar, que es una promesa, que es un hecho. Y ya sabemos que Él va a regresar para juicio. Y sabemos que estemos vivos o estemos muertos, vamos a estar en su presencia. Y con base en esta realidad y en esta verdad, entonces ahora vamos a ver cuál es el mandato que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice el día de hoy, ahí en la carta de Juan. Vamos a regresar, capítulo 2, versículo 18. Y ahora, hijitos, permanecer en Él. Ese es el mandato. No dice, les invito, les sugiero, les pido el favor. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, cuando Él regrese, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El mandato es, y ahora, hijitos, permanezcan en Él. Recuerden que Juan ha escrito esta carta por causa de ¿qué? De las falsas enseñanzas de los que Juan le llama los anticristos. Aquellos falsos maestros que con sus herejías pretendían enredar a los verdaderos cristianos. Como ocurre hoy, ya lo vimos en prédicas pasadas. Entonces la carta como propósito, ¿cuál es? Afianzar la fe. Afianzar la fe de los cristianos que eran los destinatarios de esta carta. Ese es el cometido, afianzar la fe frente a estas falsas enseñanzas y doctrinas que posiblemente al cristiano frágil lo podían sacar de la verdad. Y la carta para afianzar la fe de los lectores contiene la verdad primeramente sobre quién es Cristo. Y eso lo vimos en el capítulo 1. Que Él, siendo Dios mismo, se hizo hombre, nos enseñó. Que ellos lo vieron, que ellos lo escucharon y hasta lo tocaron. Fue un hecho real. También nos enseñó que Él es la vida eterna, que Él es el Hijo de Dios. Y todo esto, como les digo, lo vimos en el capítulo 1 y fue por donde empezó Juan a enseñarles. Él arranca por la gran verdad, porque recuerden que los falsos maestros estaban enseñando que Cristo, Él no se había hecho carne, que lo que ellos veían era una especie de ilusión o de imagen. Y durante estas 5 semanas pasadas, hermanos, hemos conocido, ¿qué otra cosa? Las marcas que Juan nos enseña del verdadero creyente, del verdadero discípulo de Cristo. Y ahora el versículo inicia con, y ahora. Después de que Juan ha enseñado quién es verdaderamente Cristo, después de que Juan le dice a estos lectores y a nosotros, y estas son las marcas que los distinguen a ustedes, arranca hoy, y ahora. Es decir, después que ustedes han conocido la verdad,
Después que han conocido lo que caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, ahora ustedes tienen que hacer algo más. Algo para estar preparados para cuando Cristo regrese. Ahora ustedes tienen que ser como aquella novia que con expectativa espera a su novio. Tienen que hacer algo. Y es estar preparada, novia. Y la iglesia es la novia de Cristo. ¿Y qué tienen que hacer, hijitos? Permanezcan en Él. Permanezcan en Cristo. Ahora, ¿qué es permanecer? Permanecer, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego común de esa época. La palabra permanecer en griego tiene que ver con quedarse en un estado o una relación permanente, en una condición, o quedarse en una relación con alguien permanentemente. Eso es permanecer. Y en este caso, entonces, lo que está diciendo el apóstol Juan es: quédense en una relación permanentemente ¿con quién? Con Cristo. Es decir, es un acto continuo. Eso es comunión. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Juan: permanezcan en unión, en una comunión con Cristo, para que cuando Él regrese, ustedes puedan estar confiados. Confiados. Usted tiene comunión con Cristo. Y la pregunta es: ¿y cómo tengo comunión con Cristo? ¿Cómo puedo permanecer permanentemente? La palabra misma nos enseña. ¿Qué dice el versículo 29? Ahí seguido. Si sabéis que Él es justo, refiriéndose a Cristo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol, y lo voy a leer en Nueva Versión Internacional: si reconocen que Jesucristo es justo, es perfecto, es Dios mismo, hace lo recto, nunca hace nada torcido, nunca peca, reconozcan también que todo el que practica la justicia, es decir, que todo el que hace lo correcto, es porque es un hijo de Dios. O en otras palabras, ustedes como hijo de Dios vivan rectamente. Si usted ha creído en la obra de Cristo en la cruz, usted entonces es declarado hijo, hija de Dios, y por ello entonces usted puede vivir correctamente delante de Dios. Permanezcan en Dios, permanezcan en Cristo, vivan rectamente, vivan como Él vivió, en resumen, para que cuando Él regrese podamos estar confiados delante de su presencia. Ahora, usted lo puede hacer, y usted lo puede hacer, está capacitado para hacerle, uno, porque ha nacido de nuevo, como lo vimos en prédicas pasadas. Dos, porque el Espíritu de Dios vive en usted. Fue lo que vimos el domingo pasado. El Espíritu Santo es el que vive en usted y es el que le enseña la verdad, es el que le capacita para que usted y yo podamos vivir rectamente delante de Dios. Es decir, para que podamos tener esa comunión, para que podamos vivir como Él espera y podamos estar confiados para cuando Cristo regrese. Usted está capacitado para hacer lo correcto delante de Él. Pero ahora le queda a usted una responsabilidad, la que dice el versículo 9: practicar justicia, practicar rectitud, hacer lo correcto. Solamente los nacidos de nuevo son los que tienen una nueva naturaleza, ahora pueden hacer lo correcto. Solamente los nacidos de nuevo, y por eso él inicia el versículo hijitos. Y antecitos del 28 lo que nos enseñó es: ustedes tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les enseña toda verdad. Ahora usted como hijo de Dios está capacitado para vivir correctamente delante de Dios, para que cuando Él venga vea su vida y la vea recta. Pero tiene una responsabilidad: practicar justicia. Es decir, a usted le corresponde hacer lo correcto. Él no lo va a hacer por usted. Y pastor, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la carta hasta ahora.
Lo correcto es hacer las 5 marcas que hemos conocido, ponerlas en práctica. Quien dice que vive en la luz, pero odia a su hermano, no está practicando el amor. Y si usted no practica el amor con su hermano, entonces no puede decir que está viviendo correctamente delante de Dios. Y si usted no practica, no ama a su hermano, entonces usted va a pecar contra su hermano y no está viviendo delante de Dios correctamente. Porque si usted ama a su hermano, no peca contra él. Y si usted peca, está pecando contra Dios, porque está ¿qué? Infringiendo su ley. Y si usted peca, entonces no está amando a Dios, porque Él también nos enseñó que la forma de mostrarle amor, ¿cómo es? Obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que espera Dios. Es algo así como, ahora que les enseñé quién es Cristo, ahora que les mostré las marcas que evidencian a un verdadero cristiano, ahora que saben que Cristo va a venir, vivan correctamente, vivan en comunión con Él, para que cuando Él venga, les mire y ustedes estén confiados. La idea es, hermanos, que se note en usted las marcas del verdadero creyente. Viviendo en luz, como aprendimos en el capítulo 1, versículos 6 al 7, es decir, en santidad. ¿Y qué es santidad? Sean santos porque yo soy santo. Santo significa apartado para un servicio especial. Apartado del mundo. Apartado del mundo. ¿Para qué? Para servirle solamente a Dios. Escuchen lo que dice el capítulo Viviendo en Santidad, es decir, alejado del pecado, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y sabéis que Él apareció, es decir, Cristo, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿ven? El que permanece en Él, y es lo que está diciendo Juan, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Es decir, una persona que aunque venga a la iglesia, practica y practica el pecado, no le ha conocido. No ha nacido de nuevo. No le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es decir, el que vive rectamente, lo que está demostrando es que es justo, es nacido de nuevo como Cristo es justo. Y versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es vivir en santidad, hermanos. Es vivir apartado de estas cosas. ¿Recuerda que nos enseñó no amen al mundo? Si usted ha nacido de nuevo, usted conoce a Cristo y Él quitó nuestros pecados, usted no puede andar practicando el pecado. Su nueva naturaleza y el Espíritu Santo le estorban para practicar el pecado. No que no pequemos, porque ya vimos y el apóstol nos enseñó, hijitos míos, y si pecares, abogado tenemos. Si se le van las luces, no que usted lo practique, porque el que lo practica no es hijo de Dios. Usted ya tiene una nueva naturaleza. Dios le cambió su corazón por uno de carne, uno que sí puede abrazar los mandatos de Dios, y además puso el Espíritu Santo que vive en usted para que pueda vivir sin estar pecando. Voy a comentarles, hacerles un comentario que hizo el pastor Paul Washer, que me parece es apropiado para esto. Imagínense que usted tiene un chanchito, un cerdo, y el cerdo generalmente come sobras, basura. Y usted tiene el cerdo, y frente al cerdo tiene sobras, comida que ya han tirado, basura, y aquí en el otro lado coloca un muy buen plato de comida, el mejor pollo que haya preparado,
y usted suelta al chancho. ¿Para dónde correr? Para la basura. Para la basura. Porque su naturaleza es esa, de andar siempre a lo que es para él basura. Pero ahora vamos a suponer que tenemos el poder para cambiarle su naturaleza. Y entonces él ahora, como ya no es en su naturaleza un puerco, y vuelve usted y lo coloca frente a la basura y frente al buen plato de pollo, ahora él la basura no la busca. Puede que le atraiga. Y eso es lo que ocurre con nosotros, hermanos. Nuestra naturaleza pasada era revolcarnos en el pecado. Disfrutábamos de eso. Nos deleitábamos. Y no sabíamos, es más, considerábamos que no era pecado. Pero cuando Dios, desde antes de la fundación del mundo, tomó la decisión de separarle a usted para salvarle, para imputarle la santidad de Cristo, le cambió la naturaleza. Usted y yo ya no nos revolcamos en el pecado, no lo practicamos. Usted y yo tenemos naturaleza distinta. Ahora nosotros estamos impulsados por nuestra nueva naturaleza a la obediencia a Cristo. Pero Él sabe que aún en nosotros hay algo como el puerco. Y puso su Espíritu Santo. Y nos impide. Pero nos corresponde algo, hermanos. Hacerlo recto. Eso ya nos corresponde a nosotros. Pero también, ¿qué es hacer lo correcto, hermanos? Obedecer los mandamientos. Lo que nos enseñó en el capítulo 2, versículo 3. Entonces usted y yo tenemos que abrir las Escrituras y conocer cuáles son los mandatos de Dios para poderlos obedecer. Usted como hija y como hijo de Dios también tiene que tener comunión con Él cuando ¿qué? Tiene comunión con Dios cuando usted ama al hermano. Fue lo que aprendimos. Capítulo 2, versículo 10. Tenemos comunión con Él cuando tengo comunión con mi hermana, con mi hermano. La pregunta es, ¿tenemos comunión con los hermanos? Hay iglesias que inclusive pasa tiempo y no se conoce ni el nombre del hermano que se sienta al lado. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? ¿Cómo voy a orar por las necesidades o suplir la necesidad que es como yo muestro el amor por mi hermano cuando ni siquiera me relaciono con él? A eso se refiere el Señor, que estemos en comunión con Él para que cuando Él venga y vea y evalúe, nos vea y nosotros podamos estar confiados. Usted como hijo y como hija de Dios tiene comunión con Él cuando no ama al mundo, como aprendimos hace 2 prédicas. Entonces es a evaluar nosotros qué del mundo nos está trayendo. Porque cuando venga Cristo eso lo va a evaluar. Queridos, mi esperanza es que cada uno de los temas que hemos predicado durante esta serie que llevamos 5 domingos, lo pongamos en práctica. Porque es lo que nos está diciendo la Escritura. Háganlo recto. Estén en comunión permanente con Cristo para cuando Él regrese estén preparados para el juicio de las obras nuestras. No que perdamos la salvación, pero sí vamos a ser evaluados. Queridos, que no se nos quede solo en apuntes, que no se nos quede solo aquí, en la mente, sino que realmente lo que aprendemos de las Escrituras, en las prédicas, cuando la estudiamos en casa, en los discipulados, lo pongamos en práctica, queridos hermanos. Y ahora, ¿para qué vivir en comunión? ¿Cuál es el propósito del mandato de Juan el día de hoy? Permanezcan, hijitos míos, ¿para qué? Para que cuando Cristo regrese, usted tenga confianza y no vergüenza. Ese es el propósito. Para que cuando Cristo regrese, usted y yo podamos estar confiados. Oh, Señor, ven, estoy tranquilo porque puede ser evaluada mi vida de fe.
y no estar preocupados. Queridos, para el cristiano la salvación está asegurada, no se pierde. Y hay muchos textos que lo soportan. Y no la perderemos porque Él lo aseguró. Y no por lo bien que nos portemos, sino por pura gracia. Es que no perdemos la salvación. Dios nos escogió para salvación mediante la muerte de Cristo. Pero Cristo sí va a venir a juzgar cómo hemos vivido nuestra vida de fe. Va a ser juzgado, hermanos. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 17. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto constructor. Es decir, Él enseñó la palabra de Dios. Ese es el cimiento. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es a los corintios: yo a ustedes les prediqué el evangelio, les prediqué la palabra de Dios. Y ahora sobre esa base, ustedes van a ir construyendo su vida de fe. Pero tienen que tener mucho cuidado de cómo construyen su vida de fe. ¿Y por qué? Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Cristo. Nadie puede cambiar ese fundamento que ya tienen. El que edifique sobre este fundamento podrá usar varios materiales. Ya usted es el que decide cómo va a vivir su vida de fe. Puede usar varios materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, es decir, el día que Cristo regrese, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una gran recompensa. Pero si la obra se consume por el fuego, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará. La salvación es fija. Pero como quien apenas escapa atravesando un muro de fuego, un muro de llamas. Usted puede construir su vida de fe con el oro, con la bendita palabra de Dios. O usted puede construir su vida de fe con paja, que el fuego la quema. El oro, entre más fuego tiene, más se purifica. Y la paja, apenas apaga el fuego, se extingue. ¿Con qué está construyendo su vida de fe? Porque usted la debe construir bajo la palabra de Dios. Pero muchos cristianos, y estoy hablando con verdaderos cristianos, están construyendo su vida de fe no basados en la palabra. Entonces, ¿en qué? En cualquier cosa que les brinden y que parezca espiritual. Y ya de eso hablamos aquí. Casualmente, eso es lo que estaba pasando en aquella época, y por eso Juan escribe. Porque aquellos que se decían verdaderos creyentes, que eran los falsos maestros, estaban construyendo sus vidas con paja. Ellos creían que andaban por el buen camino, pero cuando regrese Cristo, esa paja se va a quemar. Esa vida no fue bien construida, hermanos. ¿Recuerdan la parábola de los dos cimientos que dijo nuestro Señor Jesucristo? Aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, le consideraré un hombre, una mujer sabia, que construyó su casa, su vida, sobre la roca. Vinieron las tempestades, vinieron las aguas, golpearon la casa, pero se mantuvo firme. Pero quien oye mis palabras y no las practica, le consideraré una persona necia, que construyó su casa. Fíjense que ambos construyen, pero sobre la arena. Parecía bonita la casa. Parecía un hombre y una mujer piadosa. Pero cuando vienen las tempestades,
cuando regrese Cristo, cuando evalúe su vida, habrá destrucción. Hermanos, este es un llamado a no vivir descuidadamente nuestra salvación. Este es un llamado a revisar nuestras vidas. Porque podemos creer que estamos construyendo sobre la roca cuando escuchamos la palabra, y esa es una buena parte. La segunda es ponerla en práctica. Porque si no, somos necios. Es un llamado a no vivir descuidadamente nuestra vida de fe. Hay quienes viven un cristianismo tibio, ignorando que cuando Cristo regrese, su vida será pasada por la prueba del fuego y estarán avergonzados de no haber vivido correctamente. Y hermanos, otro de los peligrosos engaños que podemos tener es: eso falta mucho tiempo. Eso falta mucho tiempo para que Cristo regrese. Marcos 24:36 nos enseña que nadie sabe ni el día ni la hora. Ni los mismos ángeles saben cuándo. Solo Dios el Padre. Y la pregunta es: ¿y si es hoy? ¿Y si es ahora? Queridos, ya no hay tiempo de corregir nuestras vidas. Lo que se vivió, se vivió. Usted puede decir que estará confiado en haber vivido a la manera de Dios, que usted se esforzó por vivir en obediencia a Él, si fuera hoy que llegara. O por el contrario, si hoy Cristo regresara, usted viviría una vergüenza delante de Él. Queridos, es paradójico que solo cuando a una persona le diagnostican cáncer terminal y que le quedan tantos meses, se pone las pilas a ver cómo vive bien. Pero es que puede que no tenga cáncer y hoy se muera por la tarde. ¿Cuál es la enseñanza? Siempre hay que buscar vivir bien. Y nosotros como cristianos no necesitamos que nos digan el día y la hora para vivir bien. Debemos vivir bien, de acuerdo a las Escrituras, todo el tiempo. Además, porque es un beneficio para nosotros, disfrutamos de vivir bien en medio de toda esta situación cuando vivimos de acuerdo a la palabra. Cuando el Señor regrese, no va a revisar, hermanos, nuestra cuenta bancaria. Y muchos creyentes, esa es su mayor preocupación. Él no va a revisar las propiedades que hayamos acumulado, ni los logros que nos hayamos propuesto. Y no estoy diciendo que no hay que procurar buscar logros, ponernos metas, trabajar duro, pero no tiene que ser nuestra primaria objetivo, nuestro principal objetivo de vida, hermanos. Cristo no va a venir a revisar todo eso. Cristo tampoco va a venir a evaluar cuánta Biblia sabemos, sino cuánta Biblia vivimos. Cristo no viene a evaluar en cuál iglesia me congregué durante toda mi vida. Cristo no viene a evaluar si somos reformados o no. Cristo va a evaluar si vivimos bíblicamente. Él va a revisar si vivimos como Él nos enseñó en las Escrituras. Eso es lo que va a evaluar. Si construimos nuestra vida con oro o lo hicimos con paja. Entonces, hermanos, sigamos el consejo del apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y 11. Así dice el apóstol: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Un ladrón nunca le dice a usted cuándo va a llegar. El día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a fuego, a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios?
Si todo va a ser destruido, ¿cómo no vivir una vida santa? ¿Cómo no vivirla si fuimos apartados para eso? ¿Cómo no vivirla si tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a vivirla? ¿Cómo no vivirla si tenemos su palabra, que es la revelación de Dios? Solo nos queda ponerla en práctica. Y estaremos tranquilos en medio de su regreso, hermanos. Por último, porque esto fue dirigido ¿a quién? Hijitos. Pero ahora, queridos, quiero dirigirme a usted. A usted que aún no es creyente verdadero. Aún que venga mucho tiempo a la iglesia, ahora quiero dirigirme a usted que no ha reconocido que necesita al Salvador. Ahora que posiblemente usted haya vivido no una relación con Cristo, sino una religión. Ahora le hablo a usted. Queridos hermanos, es importante también hablarle al que no es creyente. Porque el regreso del Señor, los hijos que no se han vivido correctamente van a vivir vergüenza. Pero si usted no ha entregado su vida al Señor, lo que va a vivir es un terror. ¿Y por qué se lo digo? Porque la Biblia lo dice. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, 7 al 9. Dice así el apóstol Pablo: y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Este no es un llamado solamente para los hijitos, sino para aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Y Malaquías 4, versículo 1 y 2, así dice el Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Aquí hay una decisión que tomar. Quienes son verdaderos creyentes, de revisar su vida y decidir desde hoy vivir a la manera de Cristo, de acuerdo a las Escrituras. Poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Pero hay una decisión también para usted que no ha entregado su vida al Señor. Para usted también el Evangelio es su oportunidad. Reconozca la obra de Cristo en la cruz, que allí hizo el intercambio para pagar la deuda que usted tiene con Dios y el recibir el castigo que usted merece, y entonces recibir su perdón, y ahora puede ser considerado hijo o hija de Dios, apartado para Él, y poder estar seguro de su salvación. Es una decisión, queridos. Vuélvase a Cristo. Corrija su caminar. Repito, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Meditemos, queridos.